en nuestro espacio de Doctor Responde esta semana con el tema de la depresión a cargo de la doctora Carolina Ayora. Bueno, doctora, una de las preguntas más recurrentes que recibimos fue ¿cómo detectar que una persona tiene depresión? Bueno, la depresión en primera instancia pues tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad, no es una cuestión de sentirse triste y ya por el estilo. Para que nos demos cuenta de que una persona esté deprimida tenemos que enfocarnos en que no solamente está triste, sino que le es muy fácil empezar a llorar, que empieza a dejar de hacer cosas que antes le gustaba hacer, que empieza a dormir mal, que puede tener cambios en el apetito, entonces come menos de lo que comía antes, o empieza a tener episodios de atracones que llamamos, es decir, empieza a comer en cantidades demasiado exageradas. Puede tener pérdida de energía, entonces una persona que regularmente se siente muy cansada, que se siente agotada, que dices que no tengo ganas de hacer las cosas, o es que no soy capaz de levantarme de la cama. Bueno, desde Instagram, londono.com nos pregunta si la depresión tiene componentes hereditarios. Bueno, no es tanto que sea una enfermedad hereditaria. Regularmente podemos encontrar en la mayoría de los pacientes que hay diferentes factores que confluyen entre sí para que esta enfermedad se presente. Entonces encontramos que desde la parte biológica hay unos factores predisponentes y que entre estos está el antecedente de la enfermedad en la familia. ¿Por qué? Porque si empezamos a revisar las causas de la depresión podemos encontrar factores medioambientales, situaciones estresantes vitales que pueden detonar cambios en el estado de ánimo, y estas situaciones vitales pueden sobrepasar las formas mediante las cuales nos podemos adaptar frente a la situación. Pero también encontramos que en la parte biológica hay alteraciones de los llamados neurotransmisores, que son las sustancias en el cerebro que se encargan de controlar el estado de ánimo, de controlar la ansiedad, y hay mayor susceptibilidad en las personas que tienen antecedentes familiares, mamá, papá, hermanos, que pueden tener ese riesgo genético de que ante una situación vital, ante una situación estresante, pues van a tener mayor riesgo de tener alteraciones en los neurotransmisores y por tanto, pues pueden presentar unos síntomas más frecuentes de depresión. Bueno, nos están diciendo que no nos escuchan bien, entonces vamos a subir un poquito más la voz. Bueno, nos preguntan si hay alimentos que influyen en el estado de depresión de un adolescente. Que influyan como tal. Una buena dieta regularmente nos ayuda a protegernos de la depresión. Regularmente esa frase que escuchamos, somos lo que comemos, pues es muy frecuente, porque si empezamos a comer comida chatarra, una dieta pues desbalanceada, que tenga una alta carga de azúcar y de carbohidratos, pues nos puede desencadenar ciertas alteraciones a nivel de nuestra parte química, tanto en el cuerpo como en el cerebro, y por tanto predisponernos a que hayan alteraciones en esos neurotransmisores que hablábamos ahora. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda? Tratar de que esas dietas balanceadas tengan una inclusión de carnes, como carnes blancas, como lo que es el pavo, como es el pollo, de vegetales verdes como la espinaca, alimentos ricos en vitamina B12, en vitamina B9, como son las nueces, la leche, que es rica en vitamina D, que es la famosa vitamina del sol, también es una vitamina que nos ayuda a regular el estado de ánimo. Y pues lo que es también la parte del ejercicio, pues es una base fundamental también de los hábitos para podernos ayudar a regular el estado de ánimo. Espinosa Loren nos pregunta desde Instagram si la fibromialgia y la depresión tienen alguna relación. Bueno, sí se ha visto una relación bastante fuerte entre este tipo de enfermedad y la depresión. Es muy importante tener en cuenta que la fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por una fatiga muscular, por dolores musculares, y que en sí no se ha encontrado una causa como tal, pues para poderla tipificar, pero sí se ha encontrado bastante relación con el componente emocional. Entonces, hay varios encuentros de la fibromialgia con la depresión. El primero de estos es que una persona con dolor crónico persistente todo el tiempo pues no va a tener una adecuada regulación del estado de ánimo y empieza a generarse lo que llamamos como un círculo vicioso. Si la persona no se siente bien de ánimo, va a ser más difícil la modulación de dolor. Esto se presenta ¿por qué? Porque la modulación del dolor la encontramos
mediada por muchas sustancias que también regulan el estado de ánimo. Entonces, si estas sustancias están disminuidas, no hay una buena regulación de dolor y tampoco hay una buena regulación del estado de ánimo y la ansiedad. Nos pregunta Juliana Gardner, ¿la ansiedad puede llevar a la depresión? No es tanto que una enfermedad lleve a la otra, pero ambas se caracterizan por la alteración de las mismas sustancias en el cerebro. La depresión tiene una característica principal, es que se empiezan a alterar esas sustancias que llamamos ahorita neurotransmisores y que en sí son la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. La ansiedad también está mediada por algunas de estas sustancias, entonces si hay alteración, dependiendo del sitio en la parte cerebral donde esté alterado, pues se pueden presentar o una o las dos enfermedades. Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta es que también se pueden presentar síntomas depresivos en reacción a una ansiedad que no está bien tratada. Si yo constantemente tengo ataques de pánico, si la ansiedad no me deja trabajar en mi día a día, si no me deja tener una buena funcionalidad, pues empiezo a tener también cambios en el estado de ánimo, pero desencadenados por las alteraciones que implica en mi vida ese cuadro de ansiedad que no está bien tratado. Nancy Gómez 0114 desde Instagram nos pregunta, ¿qué opina del medicamento Xanax? ¿Qué consecuencias puede traer para el organismo? El Xanax como tal es una marca, vamos a hablar más del alprazolam, que es la molécula de este medicamento. Es un medicamento netamente indicado en ansiedad. Es un medicamento que utilizamos por tiempos cortos, por ciclos de tratamiento muy estrechos de días y tratamos de no prolongarlo por más de 15 días el tratamiento. Es muy benéfico para control de ansiedad en este tiempo, pero si lo usamos a largo plazo, digamos 1, 2, 3 años o incluso lo que hemos encontrado en la consulta, 7, 10 años, 20 años que no uso el medicamento, pues es un medicamento que tiene un riesgo de generar dependencia. Entonces la recomendación principal es que esta medicación sea ordenada por un especialista en salud mental, por un psiquiatra, y sea manejada en conjunto con el paciente con la finalidad de que su manejo no sea por tiempos prolongados. Caro Mejía nos pregunta, ¿cuándo se sabe si se puede suprimir los medicamentos? Bueno, la suspensión del tratamiento o la finalización del tratamiento, la recomendación principal es que se haga en conjunto con su médico tratante, ¿ya? Yo regularmente les explico a mis pacientes que el momento de retirar la medicación o el tratamiento como tal es como si estuviéramos jugando Jenga. No sé si han encontrado ese juego que es de armar como un edificio con varios bloquecitos y después uno empieza a retirarlo y entonces pierde con la persona que retira uno de los cajones y se cae el edificio por completo. ¿Cuál es la idea y qué es lo que hacemos regularmente con el tratamiento farmacológico para la depresión? Empezamos a prepararnos para jugar Jenga, es decir, construimos el edificio. Estamos arreglando como ese edificio y es como arreglar esos cimientos y esas estructuras cerebrales con el medicamento. Cuando cumplimos el tiempo recomendado por los estudios, que es cerca de 1 año, año y medio con el tratamiento, empezamos ahí sí a jugar Jenga, es decir, a retirar bloque por bloque de forma gradual, buscando que el edificio no se nos caiga. Entonces el retiro de la medicación no es una decisión que se debe tomar ni de la noche a la mañana, sino que es un proceso que entra dentro del tratamiento multidisciplinario que se hace para la depresión y debe realizarse siempre bajo la supervisión de su médico tratante. Lady Mendoza, aquí desde Facebook, nos cuenta que su hijo se siente como ansioso por iniciar en un nuevo colegio. ¿Estos son algunos síntomas o cómo le recomendarías a Lady que trate el tema de su hijo en el nuevo colegio? Bueno, hay que tener muy en cuenta sobre todo las edades en las cuales se pueden presentar estos cambios, estas alteraciones del estado de ánimo. En muchas ocasiones empezar actividades nuevas nos puede generar ansiedad y hay que tener en cuenta que la ansiedad es un estado normal del ser humano, o sea, tener angustia es lo que nosotros llamamos en la calle, tener angustia o desespero es algo muy diferente a sentirnos un poco ansiosos. El problema es cuando esta ansiedad empieza a interferir con nuestro día a día, cuando empezamos a comernos las uñas, cuando empezamos a tener síntomas gastrointestinales por la ansiedad, es decir, que nos empieza a dar ardor en la boca, el estómago, que nos da náuseas, que empieza a dar cólico, da diarrea, da estreñimiento, o que empiezan a haber alteraciones en el sueño o incluso otras alteraciones en el estado de ánimo como las que mencionábamos ahorita,
de falta de ganas de hacer las cosas. Entonces, cuando ya empieza a juntarse estos otros síntomas, son signos de alarma para poder coger y decir nosotros, algo está sucediendo y tengo que buscar ayuda. La recomendación principal es que si estás notando que hay algo en tu hijo que está sucediendo y que no es lo convencional o la forma regular mediante la cual él reacciona frente a las situaciones difíciles, no dudes en buscar ayuda, ¿ya? Pero importante es que tampoco te vas a alarmar frente a que es que va a suceder una situación grave ya, pero sí hay que empezar a pedir cierto apoyo para manejar esto. Laura Valderrama pregunta, ¿qué piensas del IPRAN? Bueno, el IPRAN, nuevamente, como hablábamos ahorita, es una marca. Hablaremos de la molécula como tal, que es el escitalopram. El escitalopram hace parte del grupo de los medicamentos de primera línea para manejar la depresión, que nosotros llamamos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. O sea, son medicamentos específicos para tratar los síntomas mediante la regulación de los niveles de serotonina en el cerebro, que es una sustancia que todos tenemos. Es un medicamento que tiene un buen perfil de eventos adversos, de interacciones, que quiere decir que no tiene muchos eventos adversos, que no va a generar adicción, no va a generar dependencia, no interfiere con el tratamiento con otros medicamentos. Regularmente lo usamos en personas que toman medicamentos para la presión y aparte toman medicamentos para la diabetes. Entonces buscamos un medicamento que no vaya a interferir con los otros tratamientos, pero tiene un buen efecto, tiene una buena eficacia y nos ha sido muy útil en el control de síntomas de los pacientes con depresión. Desde Instagram, Dayana1111 nos pregunta, ¿cómo ayudar a un amigo que fue diagnosticado con depresión pero no asiste a consulta? Ok, bueno. Esta fue de hecho una de las apartes que hizo o que estuvo integrado en nuestra campaña de prevención de suicidio del año pasado, y era cómo puedo ayudar a una persona que está sufriendo, que está pasando por una depresión y que no quiere buscar ayuda. Entonces, en primera instancia tenemos que reconocer que esta persona está pasando por un momento muy difícil, tratar de darle a entender precisamente que yo comprendo esa situación, es decir, frases como comprendo que estás pasando por un momento difícil, yo estoy aquí para acompañarte, puede ser muy benéfico porque da la capacidad o permite que esa persona entienda que uno se está poniendo en los zapatos del otro y está entendiendo que hay una situación difícil que está viviendo. También hay que tratar de tener en cuenta los signos de alarma. Una cosa es que mi amigo se sienta triste o esté empezando una depresión y no quiera consultar, otra cosa es que empiecen a presentarse signos de alarma de posibles episodios de autoagresión, es decir, que la persona empiece a verbalizar pensamientos o ideas de quererse morir, que empiece a buscar en internet planes de cómo se va a hacer daño, que empiece a regalar sus pertenencias más preciadas o que empiece a tener conductas autodestructivas. Ya aquí la situación no es negociable y hay que hablar con la red de apoyo más cercana de esa persona, es decir, su familia, para poder llevarlo a pedir ayuda. Y la tercera recomendación siempre es, aparte de ver al otro, de ayudarle, tengo que ver también mi reacción. Entonces mirar a ver si yo en este momento estoy en la capacidad de poder apoyarlo en el proceso o si tengo también que buscar una ayuda. Entonces, ¿este tipo de ayuda aplica también como pareja? Porque esa es otra de las preguntas que tenemos. También aplica como pareja, pero también como pareja hay que tener en cuenta algo. Como ya la relación es diferente y yo convivo con esta persona regularmente, o no es una convivencia, sino que es esa pareja sentimental que es el novio o la novia, caemos mucho en el problema de juzgar al otro. Entonces, la primera recomendación es no juzgar a esa otra persona, porque muchos de los síntomas que se presentan no hacen parte de la voluntad de la persona. Entonces, no es que yo no me quiera levantar de la cama porque es que no me da la gana, sino que realmente hay algo en mi cuerpo que está generando esa falta de energía y esa falta de voluntad para hacer las cosas. Entonces, también es necesario comprender esa parte, pero las recomendaciones son casi las mismas, incluyendo que también hay que empezar a buscar ayuda porque esa pareja empieza a convertirse en ese apoyo emocional, en ese cuidador o en ese supervisor, y también corre el riesgo de agotarse. Entonces es necesario también que tenga un apoyo psicológico. Lu Correa nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas que deben generar alerta en una persona depresiva? Bueno, era precisamente los que mencionábamos ahora. Una cosa es la depresión y otra cosa es lo que es el riesgo de suicidio. Entonces la persona con depresión, hablamos que tenía que tener
por lo menos unas 2 semanas de tristeza intensa, de falta de interés por hacer las cosas que antes le generaban placer o que le gustaba pues distraerse, el insomnio, los cambios en el apetito, los pensamientos de muerte, pero los signos de alarma, cuando uno dice, bueno, esta depresión ya está muy severa, que hay un riesgo, son los que mencionábamos ahora, que era empezar a verbalizar pensamientos de quererse morir, que uno se dé cuenta que están buscando en internet o que están planeando una forma mediante la cual se quieren hacer daño, entonces compraron la soga, compraron un arma, compraron algún elemento con el cual se quieren agredir, empiezan a regalar las cosas que son como más preciadas, que uno dice, bueno, pero es que esto era algo muy importante para ti, no es que ya no me interesa, o empiezan a organizar todo para cuando yo ya no esté. Entonces, son situaciones que uno tiene que empezar a identificar y son alertas para poder buscar ayuda. Nos preguntan, ¿tener cambios de humor en un paciente con depresión aún estando en tratamiento, medicación y terapia, sintiendo ya no tristeza sino rabia, podría ser por el medicamento o cuál sería su posible causa? Bueno, hay que tener en cuenta que los cambios en el estado de ánimo no necesariamente son patológicos, lo que llamamos nosotros, es decir, no es que sean malos. Una cosa es yo sentirme triste, una cosa es yo tener rabia, tener enojo, y otra cosa es una tristeza demasiado intensa que ya empieza a interferir con mi funcionalidad. Ahora, si yo estoy en un tratamiento para la depresión y a pesar de que ya la tristeza está mejor, están los otros síntomas que mencionábamos, en este caso que mencionas que es la irritabilidad, empiezan a haber cambios en el patrón de sueño, empiezan a haber alteraciones en los otros ciclos como en el apetito, puede suceder que el tratamiento ya no sea lo suficientemente efectivo y que tengamos que empezar a hacer modificaciones en el tratamiento. Y hablamos en el tratamiento no solamente de los medicamentos, sino también el proceso de terapia. Puede suceder que hay algo que está en ese momento detonando esa alteración del estado de ánimo y hay que empezarlo a manejar. Entonces, en el proceso de tratamiento se identifica a ver si es necesario solo abordarlo delante de la terapia o si es necesario hacer una modificación del medicamento. ¿La depresión es autodetectable? O sea, la persona que la padece ¿Puede darse cuenta? Sí. A veces no sucede, pero sí nos podemos dar cuenta. ¿Por qué? Porque empezamos a notar que no toleramos las situaciones estresantes, que nos irritamos con facilidad, que estamos muy tristes y no queremos levantarnos de la cama, que lloramos con mucha facilidad, empezamos a sentirnos que somos menos que el resto y empezamos a dejar de hacer esas cosas que nos gustaban hacer antes. Entonces, si yo era una persona muy activa, que iba a hacer ejercicio, que aparte iba a mi trabajo y que después en la tarde tenía otra actividad y después en la noche tenía otra actividad y empiezo a notar es que ya no me dan ganas de ni siquiera levantarme de la cama a ir a hacer ejercicio, que cuando voy al trabajo todo me molesta, todo me irrita o cualquier cosa me dicen y yo de una empiezo a llorar y en la tarde la actividad también la empiezo a abandonar y la de la noche, algo está sucediendo porque hay algo que no me está generando en ese momento satisfacción frente a estas cosas o hay algo más detrás de eso. Entonces yo puedo identificar precisamente mediante esos cambios durante el día a día. ¿Y cómo sería el proceso? ¿Es preferible pedir primero una cita con un psicólogo o ir directamente a un psiquiatra? Cualquiera de las dos está bien siempre y cuando no existan los signos de alarma que hablábamos en la parte de depresión, es decir, del riesgo de suicidio, ¿ya? Si el psicólogo durante la valoración inicial considera que esta persona necesita ir a un psiquiatra, entonces lo derivará a psiquiatría. O en este caso, si uno consulta directamente por psiquiatría, pues tiene la posibilidad de que este profesional pueda hacer tanto el proceso terapéutico y si es el caso de utilizar algún medicamento, pues tomará la decisión en el transcurso de las valoraciones. Nos pregunta Michael desde Facebook, si una persona tiene ansiedad y depresión hace muchos años, desde su niñez, diagnosticada y vuelve a aparecer después de tantos años, ¿cuáles son los consejos útiles que ayudarían a la persona? Bueno, en primera instancia, pues esta persona, si hubo una depresión o si una depresión que se hace muchos años en la infancia, en la niñez y ahora se está presentando nuevamente, es necesario en primera instancia hacer un proceso de psicoterapia. Hay algo detrás de todo esto frente a las cosas que vivimos, a las experiencias, lo que significó para nosotros, que empieza a demarcar cómo nos comportamos y cómo enfrentamos las situaciones vitales que empezamos a tener a lo largo de los años.
Segunda instancia es que puede existir un riesgo genético, entonces es probable también que se necesite un apoyo con medicamento. Entonces, si yo en la niñez o en la infancia sé que tuve un episodio de depresión, un episodio de ansiedad, que lo manejé, que me fue muy bien, ya sea con medicamento, con psicoterapia, pero empiezan a reaparecer los síntomas a lo largo de los años, lo primero que tengo que hacer es buscar ayuda. Lo segundo, pues tener en cuenta los cambios en la dieta que mencionábamos ahora, la parte del ejercicio, tratar de tener hábitos saludables, pero sobre todo la búsqueda de ayuda es lo más importante. Carolina Mejía nos pregunta, ¿cuándo se sabe si puede un paciente dejar la sertralina? Bueno, la sertralina es un medicamento antidepresivo como el escitalopram que mencionábamos, pero la recomendación es la misma frente a la pregunta que nos hacen de cuándo dejar el tratamiento. La recomendación es que este tratamiento se suspenda bajo la supervisión de su médico tratante, es decir, cuando se han cumplido los objetivos de tratamiento o, si es el caso, cuando se han presentado efectos adversos a la medicación. Bueno, hasta ahora, ¿qué otras preguntas tienen para la doctora Carolina? ¿La depresión se considera una enfermedad? Sí, la depresión se considera una enfermedad, de hecho la OMS la califica como una de las principales causas de discapacidad. Es una enfermedad que afecta a 350 millones de personas en todo el mundo y su característica principal desde esta parte para poderla considerar como una enfermedad es que puede alterar la funcionalidad de los individuos, entonces lo limita a uno para las actividades del día a día. Desde Instagram nos preguntan, ¿los cambios de humor abruptos que no son intencionados pueden llegar a ser un síntoma de depresión? Abruptos si hablamos de irritabilidad frente a situaciones que nos pueden suceder en el día a día. Es decir, si yo ya no tolero las situaciones como las toleraba antes, ante cualquier situación, como decimos nosotros, explotamos y nos genera mal genio y reaccionamos de una forma inapropiada. Si esto se empieza a presentar a lo largo de varios días y completamos 2 semanas y se acompañan de otras cosas, podemos evaluar durante una consulta a ver si hace parte de una depresión, pero hay que estar alertas. Ahora Cristina Londoño nos pregunta, ¿la depresión es crónica? La depresión es una enfermedad que es tratable, dependiendo de la persona, de los factores de riesgo, de las situaciones que hayan desencadenado la enfermedad. Los síntomas se pueden resolver por completo con el tratamiento y no volver a reaparecer, o si hay factores que no son modificables y que la persona no se logra adaptar frente a esas situaciones que fueron las que detonaron la enfermedad, pues puede quizás acompañar a la persona con síntomas mucho menos intensos a lo largo de su vida, pero sí es posible hacer un tratamiento y que los síntomas desaparezcan. Bueno, doctora, con esto vamos cerrando. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y les extendemos la invitación para que estén con nosotros todos los jueves tenemos temas diferentes, entonces los esperamos.